Saludamos ya a José Manuel López Conde, más conocido como Chimi, vicepresidente de la Comisión Gestora de UGT en Euskadi. Kaixo, Egunon, buenos días. Egunon, de noi. Bueno, por comenzar por el tema que estamos tratando en tertulia, esos acuerdos alcanzados ayer entre el gobierno español y el gobierno vasco en materias vinculadas a la seguridad social. ¿Qué valoración hacen desde el sindicato? Nosotros entendemos que cuanto más cercana sea la gestión, cuanto más cercana sea el centro de decisiones, más agilidad y seguramente con mayor acierto tendremos la gestión de las competencias. Lo que no llegamos a entender es que se pongan excusas para no hacer esas transferencias, como puede ser la ruptura de la caja única, me estoy refiriendo a las prestaciones por desempleo, cuando además tenemos ejemplos recientes y claros en los que eso no ha sido así. Tenemos recientemente la transferencia del ingreso mínimo vital, que no supuso en ningún caso la ruptura de la caja única, y además en relación a las prestaciones de desempleo hay unos datos que son objetivos y que no pueden ser discutibles. El SEPE tiene 30 oficinas en todo Euskadi, frente a las 42 oficinas que tiene Lanbide. Físicamente la ubicación es la misma, pero si nos ponemos el ejemplo, por ejemplo, en Araba el SEPE solo tiene 2 oficinas y Lanbide 8. Eso supone que muchos alaveses tienen que ir a 2 sitios distintos, en uno a pedir la tarjeta y en otro a entregar los papeles para la prestación. Por lo tanto, la transferencia conllevaría de manera inmediata un mejor servicio y una menor molestia para la ciudadanía vasca. Un mejor servicio y también en cuanto a los presupuestos, ¿creen que también esto puede beneficiar a que no se gaste dinero en dos lugares distintos por cuestiones que se pueden solapar? Hombre, lo que también es importante es que cada vez que venga una transferencia, otra vez que venga una competencia, venga también su presupuesto, su cuantía económica. Lo que no puede ser es que también te traigan, unas obligaciones, pero no te traigan también el dinero para poder ejercer esas obligaciones. Efectivamente, a nivel de eficiencia ya está existiendo, ya he dicho que conviven en una misma ubicación Lanbide y SEPE, ¿vale? Y lo que vamos a conseguir también es que la ciudadanía se moleste menos, se desplace menos y de alguna manera también demos un mejor servicio más cercano. Otro de los anuncios ayer fue que la adquisición por parte del Consorcio Vasco de ese 29% de Talgo parece encauzado después de haber limado algunas diferencias, sobre todo sobre el respaldo económico. Entiendo que desde UGT ven esto como una buena noticia para el arraigo en Euskadi de esta compañía. Sí, a ver, todo lo que sea consolidar el tejido industrial es positivo, pero también, y nosotros venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo, todos los esfuerzos económicos desde lo público, todas las subvenciones, todas las ayudas que se den a la empresa, de alguna manera también deberíamos de vincularlas al mantenimiento del empleo. En este caso estamos hablando de una empresa vasca de toda la vida y que lleva aquí toda la vida y que ha dado empleo aquí toda la vida. Pero no siempre ocurre así y nos encontramos también en situaciones en las que se ayuda a la industria con presupuesto público, pero llegado el momento se agota esa ayuda, cierran la persiana y nos encontramos con trabajadores y trabajadoras fuera. Por lo tanto, toda noticia que ayude a mantener el tejido vasco es buena noticia y sobre todo pues una empresa como esta que lleva toda la vida. Hoy además el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Miquel Torres, va a presentar un estudio sobre el salario mínimo de negociación colectiva para Euskadi, cumpliendo así con un mandato del Parlamento Vasco, el compromiso recogido también en el acuerdo de gobierno. Ya se han avanzado, por ejemplo, las cifras de 1.390 euros planteado por el gobierno vasco. No sé si ya cuentan con ese estudio, si va un poco en la línea defendida por UGT, y segunda pregunta, si creen que esto va a empujar a la patronal a que se siente a negociar. Bien, pues el estudio se presentó ayer dentro de la mesa del diálogo social en la que estuvo presente UGT Euskadi, por lo tanto somos conocedores de ese estudio. La horquilla concreta y exacta que establece el gobierno vasco es un suelo de 1.290 y un techo de 1.385. Ese es, el baremo sobre el que el gobierno vasco está trabajando. Pero ya en lo concreto, el estudio viene a ratificar aquello que venimos diciendo desde UGT Euskadi, y es que se daban las condiciones socioeconómicas en Euskadi para tener un salario mínimo diferenciado del salario mínimo interprofesional que se establezca en el Parlamento de Madrid para todo el territorio español. ¿Por qué? Porque el estudio refleja que efectivamente el coste de vida en Euskadi es un 7% por encima de la media de España, el gasto medio de las familias en Euskadi es un 11,3% por encima de la media de España y que en datos de IPC somos
cabeza, digamos, junto con Baleares en ese ranking de comunidades con un IPC muy alto. Por lo tanto, son condicionantes que tienen que llevar a que nuestro salario también esté por encima de la media de España. Esto no significa que tengamos que hacer desaparecer el salario mínimo interprofesional español, sino que aquí tenemos que poder convivir con el salario mínimo interprofesional español, pero además tener un salario mínimo interprofesional. Eso sí, nosotros abogamos negociado en convenio superior y que dé, digamos, respuesta a estos 3 indicadores que acabo de dar. Y esa cifra entre 1.200, 1.300 euros, ¿no cree que queda lejos de sus aspiraciones o de sus cálculos? Porque hay diferentes informes por parte de los sindicatos y, por ejemplo, el ILAB elevan bastante el listón de esta cifra. Bien, a ver, como repito, este es el dato del Gobierno vasco, esta es la intención del Gobierno vasco, no es el dato nuestro, no es el dato de UGT Euskadi. Nosotros, evidentemente, repito, habrá sectores en los que podamos estar muy por encima de esos 1.385 y habrá otros sectores en los que igual ese diferencial no es tan grande porque el sector no está capacitado para absorber ese incremento muy por encima de esos 1.385. Por lo tanto, por eso digo que habrá situaciones en las que podamos aspirar a mucho más y habrá otras situaciones en las que tendremos que aspirar a algo más. Que sea SMI de convenio y no universal, ¿eso no deja fuera a sectores más vulnerables? Sí, a ver, eso es un dato que sí o sí puede ocurrir, pero también es verdad que hoy en día la gran parte de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Euskadi vienen regulados por un convenio, bien sectorial, bien provincial, bien de Euskadi o incluso por convenios propios de empresas. Es decir, queda muy poca gente que esté fuera. También es verdad que, y esto hay que tener dato muy concreto, cuando hablamos de esos salarios estamos hablando a jornadas de 8 horas. El problema que nos encontramos también y que refleja también ese estudio es que hay gente que tiene jornadas parciales, donde da igual si el salario es de 1.385 o 1.600, porque su jornada parcial no le aleja de ese umbral de pobreza o de ese umbral de necesitar ayudas. Por lo tanto, es importante tener un salario mínimo alto porque también para esas jornadas parciales, cuanto más alto sea, mayor les va a ayudar a salir de ese umbral de pobreza. Ustedes con el resto de sindicatos hicieron piña para tratar de que la patronal se sentara en una mesa a negociar este SMI, algo que la patronal descartó siempre que no se tengan en cuenta también otras problemáticas que son prioritarias para ellos. En este caso, no sé si van a relanzar la iniciativa después de que el gobierno vasco haya hecho este planteamiento. A ver, esperemos que después de todo el anuncio que han hecho y cómo lo han hecho, esto sirva no solo para dar un mero estudio y dar unos datos que muchos ya teníamos, sino que sirva también para obligar, y digo la palabra obligar, a la patronal a sentarse en los términos que este estudio o este gobierno dice y escuche lo que desde los 4 sindicatos y concretamente desde UGT Euskadi tenemos que decir con respecto al salario mínimo en Euskadi. Y esperemos, repito, que esto sea palanca para obligar otra vez a la patronal a sentarse. Más asuntos. El Ministerio de Trabajo hemos conocido que ha aplazado el debate de la reducción de jornada en el Congreso de los Diputados ante la falta de apoyos. Y aquí el partido político, la sigla que sobresale es la de Junts. ¿Cómo ven que se aplace esto en un gobierno que está teniendo muchísimas dificultades para seguir adelante? Bueno, pues evidentemente es una muy mala noticia para más de 358.000 trabajadores y trabajadoras en Euskadi que se verían afectados por esa reducción de jornada semanal a 37,5 horas. Recientemente además tuve la oportunidad de estar aquí con la ministra en persona en el acto que tuvo en Bilbao y demás y efectivamente pues la debilidad del gobierno o de los socios que apoyan al gobierno es una mala noticia para los trabajadores y las trabajadoras en Euskadi. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la normativa tiene que aprobarse en el Parlamento español y allí la situación es la que tú has descrito perfectamente. Entonces, ¿qué pedimos? Pues que evidentemente refuercen esa labor de negociación y de acuerdo con Junts, que ahora mismo sería, digamos, la pieza clave para poder llevar adelante esta reducción de jornada. Esto es ya ponernos en escenarios hipotéticos, pero el Partido Popular está ahí, a las puertas de la Moncloa, ¿no? Así se ven ellos mismos. Si no me equivoco, en el Congreso del PP estuvo presente, ¿no? El secretario
secretario general de UGT, algo que, bueno, ha sorprendido a algunas personas. No sé si esto es habitual hasta ese punto, que una representación de UGT esté en el Congreso del PP. Bueno, yo creo que sobre todo un sindicato tiene que ser apolítico y que por lo tanto tenemos que, y entiendo que dentro de nuestra afiliación puede haber distintas sensibilidades políticas y el estar y el escuchar lo que tienen que decir, aunque no estés de acuerdo en absolutamente nada de lo que digan o en una parte mínima de lo que digan, no refleja, digamos, ningún tipo de apoyo a las políticas que desde el Partido Popular puedan hacer y sobre todo en materia laboral, que desde luego son contrarias a lo que desde UGT, Euskadi y UGT en general viene reivindicando. Es decir, que no tienen dudas de que un gobierno del Partido Popular traería retrocesos en el ámbito laboral. Solo hay que echar hacia atrás y recordar la reforma del 12 de febrero del año 2012, que supuso de un plumazo pues la eliminación de muchos derechos que costó muchos años haber conseguido. Volviendo al País Vasco, se desmarcaron finalmente ustedes del Pacto de Salud. Bueno, no solo ustedes, también más sindicatos, también más formaciones políticas. Un pacto que se quedó cojo, también corto respecto a las expectativas, pero bueno, que fue interesante para que se pudiera compartir un diagnóstico y también hubo puntos de acuerdo. ¿Qué conclusiones sacan ustedes de este ejercicio y bueno, del hecho de que finalmente pues se hayan quedado fuera? Bueno, nosotros en ese punto concreto hicimos un esfuerzo enorme, fueron más de 10 meses de negociación. En las 24 líneas de trabajo nosotros fuimos capaces de acordar 22 de las 24, pero evidentemente también como sindicato tenemos unas líneas rojas y aquellas líneas rojas nosotros teníamos previsto una reducción, digamos, del desvío del trabajo público al trabajo privado y en los términos en los que estaba planteado no se daba y es una pena porque, repito, habíamos acordado 22 de 24 puntos, pero en las dos líneas rojas pues fue imposible llegar a un acuerdo y no pudo firmarse. Comentemos también el asunto relativo a las OPEs y al euskera y todos los reveses judiciales que están llegando desde los tribunales hasta el punto de que hay iniciativas legislativas, políticas, para que esto no vuelva a suceder. Y, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco ha elegido una vía para tratar de blindar, como decía, esos requisitos lingüísticos y evitar más reveses. Ustedes, como sindicato UGT, ¿en qué punto de este debate se sienten más cómodos? Bien, a nosotros nuestra línea siempre ha sido muy clara en cuanto a que hay que trabajar por la implantación del euskera en todos los puestos de trabajo y en la sociedad en general, pero creemos que hay que hacerlo desde una línea de convencer y no de imponer, y que además el euskera debe ser un punto de, digamos, de valoración positiva o de suma de puntos para conseguir un puesto de trabajo, pero no puede ser una barrera en muchos de ellos para poder acceder al puesto de trabajo, porque además creemos de verdad que genera el efecto contrario que tenemos que buscar, y es el rechazo si eso supone pues la pérdida de un puesto de trabajo para un amigo, para un familiar o para uno mismo, ¿no? El hecho de que el idioma sea una barrera y no sea, digamos, algo positivo que te valore y que te ayude, digamos, a incorporarte al mercado de trabajo, pero no que sea una barrera. Sintonizan, por lo tanto, con esa idea que hemos escuchado también por parte del Partido Socialista, la de primero los derechos laborales y después los derechos lingüísticos. No sé si se pueden enfrentar dos derechos, pero... Bueno, yo creo que son compatibles, pero luego yo siempre suelo poner un ejemplo muy claro, ¿no? Yo creo que hay situaciones claras en las que yo, como ciudadano, lo que quiero es que el que me vaya a operar en un quirófano sea el mejor experto cirujano y no que haya cedido al puesto alguien que no tenga la misma calificación, digamos, técnica y haya tenido que estar solo por el euskera. Entonces yo creo que hay situaciones en las que el aspecto profesional debe ser más determinante que el aspecto lingüístico. Repito, siempre desde la perspectiva de que tenemos que apoyar el uso del euskera en todo caso, pero que no sea limitante. La cuestión es que un cirujano no puede trabajar en Osakidetza si desconoce el castellano. ¿No podemos fichar en cirujanos que no hablen castellano? Bueno, yo creo que evidentemente hay un límite mínimo que tienes que tener para poder trabajar, y repito, el euskera es algo que tiene que puntuar en positivo, pero no tiene que ser una barrera de acceso a ciertos puestos de trabajo. Hablemos también de la situación interna del sindicato UGT en Euskadi. ¿Hasta cuándo va a seguir usted ejerciendo como vicepresidente de la comisión gestora después de un frustrado congreso? No sé si tiene un calendario para resolver este entuerto que, para quienes no estamos ahí en el día a día del sindicato, se hace difícil de entender. Bueno, pues lo explico muy brevemente y seguro que lo vamos a
entender todas y todos. Para poder celebrar el Congreso de UGT Euskadi, previamente la Federación de Industria tiene que celebrar también su proceso congresual en el que tienen que elegir a los delegados que vienen al Congreso de UGT Euskadi. Todo eso todavía está sin hacer. La Federación de Industria está también en gestora, están también trabajando para realizar su propio congreso y eso condiciona de momento la celebración de este congreso. Las expectativas que nos habíamos marcado todos y sobre todo yo personalmente por la carga de trabajo que me está suponiendo esto es que para el mes de septiembre-octubre deberíamos de haber sido capaces de celebrar el congreso. A día de hoy, estando en julio, creo que es demasiado optimista pensar que en septiembre o en octubre vamos a celebrar ese congreso, pero sobre todo lo que quiero trasladar es que mientras se celebre ese congreso, pues el día a día del sindicato no ha variado, se siguen dando todos los servicios, estamos en presencia, como puedes ver hoy aquí también en los medios de comunicación, en los organismos públicos, en todos aquellos sitios donde anteriormente también se venía estando y lo único que ha cambiado es que antes teníamos una comisión ejecutiva elegida en un congreso libremente por los afiliados y ahora tenemos una gestora que viene establecida, digamos, por un régimen estatutario interno que establece cómo y quién se pone al frente. ¿Y no tiene un plazo límite? Bueno, en principio no hay un plazo límite, de hecho tenemos ejemplos de otras gestoras que han durado mucho tiempo. Espero de verdad, de corazón y por mi salud física y mental, que no sea el caso este, es decir, que de verdad aquí se celebre lo antes posible y pueda dedicarme a mis otros quehaceres. Hay que hacer también un llamamiento también en lo personal a que se busque una solución, ¿no? Sí, porque sí, le ha caído sí. esto. Eso es, una solución y un candidato o candidata. De acuerdo, pues un placer. José Manuel López Conde Chimi, vicepresidente de la Comisión Justera de UGT Euskadi. Mila esker. Suey. Suscríbete a